los cuales tú puedes revelar a tu hijo para que tengan la vida y puedan, Señor, así llegar a ser parte de la familia de tu iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Hermanos, abramos la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías. En esta ocasión vamos a buscar el capítulo número 39. Capítulo 39 de Jeremías. Ahí vamos a leer unos versículos en los cuales vamos a reflexionar en esta oportunidad. Dice, libro del profeta Jeremías, capítulo 39, versículo 15 en adelante. Aún estaba Jeremías preso en el patio de la guardia cuando la palabra del Señor vino a él. Ve y dile a Ebed-Melech el etíope que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a cumplir las palabras que anuncié contra esta ciudad, para mal y no para bien. En aquel día tú serás testigo de todo esto, pero en ese mismo día yo te rescataré, afirma el Señor, y no caerás en las manos de los hombres que temes, porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor, y no caerás a filo de espada, antes bien tu vida será tu botín, porque has confiado en mí. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, durante muchos años el Señor estuvo enviando profetas al pueblo de Israel para hacerles un llamado al arrepentimiento, ya que ellos se habían alejado del Señor para servir otros dioses, para volcarse a la idolatría, a hacer maldad los unos con los otros y a desobedecer en general la palabra del Señor. A pesar de que Dios enviaba los profetas, el pueblo no reaccionaba a los llamados al arrepentimiento que el Señor hacía. Y por el contrario, ellos maltrataban a los profetas, como el Señor Jesús lo dijo tiempo después cuando Él vino, y Él mencionó que de los profetas que Dios había enviado, a unos les habían dado muerte, a otros los habían maltratado, y por eso es que en varias ocasiones Jesús dijo cosas como, por ejemplo: Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y en otra ocasión Él dijo: no es posible que le den muerte a un profeta fuera de Jerusalén. Es necesario ir a Jerusalén para, como todos los profetas, ahí él mismo ser muerto. También en aquella parábola que contó el Señor acerca de un hombre que tenía
una propiedad agrícola y dice que la arrendó y se fue lejos. Cuando llegó el tiempo, cuando había que cobrar el alquiler, envió uno de sus criados, pero los arrendatarios lo golpearon y lo regresaron sin el arrendamiento, sin el dinero y todo golpeado. Entonces aquel hombre volvió a enviar a otro de sus criados y a este le golpearon en la cabeza. Envió a otro más y a este lo mataron. Y continuó enviando más de sus criados. A uno los lesionaban, a otros los mataban, hasta que finalmente dijo: bueno, voy a enviar a mi hijo, porque a él sí le van a tener respeto. Pero cuando aquellos arrendatarios vieron venir al hijo del propietario, dijeron: aquí viene el heredero, matémoslo, y de esa manera la propiedad va a quedar en nuestras manos. A través de esa parábola, el Señor mostraba cómo cada uno de los criados representaban a los profetas, que unos eran golpeados, otros lesionados, muchos de ellos muertos. Y este comportamiento de rechazo a los hombres que llevaban la palabra de Dios, Jesús incluso lo usó para pronunciar una de sus bienaventuranzas que se encuentran allá en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte. Él dijo: bienaventurados ustedes cuando por mi causa los insulten y los ofendan, porque así trataron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces esa había sido la conducta y el trato que los israelitas habían tenido hacia los profetas. Jeremías fue un profeta a quien le tocó desarrollar su ministerio en los años finales, antes que viniera la destrucción, la deportación, luego durante los primeros años de haberse ya producido la deportación. Y al igual que con todos los profetas, a Jeremías lo acusaron de mentir, de no hablar la verdadera palabra de Dios. En una ocasión lo colocaron en un cepo, en otra ocasión lo acusaron de ser un traidor a la patria, pero él continuaba hablando la palabra de Dios, diciendo la destrucción que venía, porque el pueblo no corregía sus caminos. Hasta que llegó un momento en que, ya estando preso Jeremías, se levantaron unos hombres que ya simplemente no toleraban, ya no aguantaban que Jeremías siguiera hablándoles de la destrucción que venía. Entonces dijeron: a este mejor hay que matarlo. De manera que lo toman de la prisión, y ahí cerca había una cisterna, es decir, un pozo hondo, cavado en la tierra, y ellos dijeron: tirémoslo ahí para que se ahogue. Entonces tomaron a Jeremías y lo arrojaron dentro del pozo. Jeremías cayó allá hasta el fondo, y claro, la idea es de que él ahí nunca iba a poder salir, que se iba a ahogar en el agua del pozo. Él a lo mejor, si podía mantenerse a flote, esto podría ser por un tiempo. Ahí dependía de las capacidades físicas de Jeremías y de su capacidad de permanecer en calma.
Tal vez podía permanecer 1, 2, 3 horas a flote, dependiendo de esos factores, pero nunca iba a poder salir porque él no iba a poder escalar por el muro. Entonces ellos sabían que tarde o temprano moriría ahogado. Pero sucedió que cuando Jeremías es arrojado al pozo, el pozo no tenía agua. Había mucha humedad en el fondo, pero en realidad no había agua, de manera que cuando Jeremías cae en el lodo, esa tierra al fondo del pozo, pero que estaba muy mezclada del agua. Como se dice hoy técnicamente, ¿verdad? Que ese suelo estaba saturado, que es cuando la tierra se vuelve así como esponjosa debido a que tiene mucha carga de agua. Entonces cuando Jeremías cae, como lo habían arrojado desde arriba, cae con la fuerza de su peso, y al caer en el lodo amortigua la caída, pero resulta que Jeremías queda hundido hasta el pecho, y aunque él no se fracturó y tampoco se iba a ahogar porque no había agua, pero ya no podía salir de el lodo en el cual se encontraba y donde estaba hundido hasta el pecho. Él no podía salir de ahí porque precisamente estaba tan saturado de humedad eso, que él no podía apoyarse y obviamente no iba a poder salir. Y además de eso, nadie le iba a dar alimento, porque eso es lo que querían, que se muriera. Todo esto, quienes lo hicieron fueron las personas que estaban cerca del rey, porque todo esto que he descrito estaba ocurriendo en lo que se llamaba la guardia del patio, que era un área que era parte de la residencia del rey. Entonces quienes habían hecho esto eran funcionarios del rey, eran parte de la nobleza, eran las personas que estaban gobernando y estaban gobernando mal, porque habían permitido que Israel se extraviara, como lo he resumido. Pero aquí viene lo increíble. Sucede que entre estos funcionarios había un hombre que se llamaba Ebed-Melech. Ebed-Melech, dice la escritura, que él era un etíope. Normalmente cuando habían extranjeros en funciones de gobierno, como era el caso de Ebed-Melech, era porque eran esclavos, habían sido tomados prisioneros en algún momento. Pero como yo le he explicado otras veces, cuando nosotros hablamos de esclavos, en lo que pensamos es gente que acarrea la leña, que recoge la cosecha, que acarrea agua, o que tienen tareas de cocinar. Pero no todos los esclavos eran para mano de obra sencilla como la que he descrito. Habían esclavos que eran altamente calificados. Había esclavos, por ejemplo, que eran historiadores, como el caso de Flavio Josefo, que fue en su esclavitud que él escribió los libros que hasta el día de hoy conocemos. Había esclavos administradores de empresas, como por ejemplo José en Egipto, que era esclavo, pero tenía una capacidad no solo para
administrar la casa de su patrón, que fue donde comenzó, sino que después demostró capacidad para administrar la economía de un país que era una potencia mundial en esa época, Egipto. Había esclavos que eran médicos, había esclavos como otro etíope al cual se hace referencia allá en el libro de los Hechos, que se nos dice que era un eunuco, y por el hecho de ser un eunuco significaba que era un esclavo al servicio de la reina de Etiopía. Pero ese esclavo tenía las funciones de lo que hoy nosotros llamaríamos un ministro de economía. De igual manera, este etíope que estaba en Jerusalén, que, como le he dicho, se llamaba Ebed-Melech, era esclavo, pero un esclavo muy competente. La Biblia no dice qué funciones eran las que él hacía de gobierno, pero era parte de los funcionarios del rey. Este hombre vio lo que habían hecho con Jeremías, que cruelmente lo habían arrojado al pozo, y sabía que allá en el fondo Jeremías estaba hundido en el lodo y que iba a morir de hambre. Entonces él, valiéndose de que era un funcionario del rey, dice la palabra que vio que el rey estaba en una reunión, pero como él era su funcionario podía entrar, y llegó hasta donde el rey estaba y le dice: mira, rey, estos otros funcionarios que tú tienes han actuado con saña, con odio en contra de Jeremías, y lo arrojaron en el pozo. Este Jeremías ahí va a morir, porque si no hay pan en la ciudad, porque ya estaban rodeados por los caldeos, ya Nabucodonosor había rodeado y tenía sitiada a la ciudad. El sitio de Jerusalén duró casi 2 años antes que se rindiera delante de los ejércitos de Babilonia. Ya estaban así y todavía la gente no creía, no recibía la palabra de Dios, porque era lo que Jeremías por años les había dicho: los caldeos vendrán, rodearán la ciudad, la van a destruir, pero arrepiéntanse y estas cosas no ocurrirán. Y la gente seguía desobedeciendo. Entonces ya estaban sitiados, ya los caldeos habían conquistado todo Judá ya estaba conquistado. Ya de Israel no quedaba nada, solo Jerusalén. Y todavía sí seguían rechazando al profeta y lo tenían en el pozo. Entonces este etíope, Ebed-Melech, le dice al rey: esto no está bien, porque lo están tratando cruelmente. Y el rey entonces entendió la situación. Era el rey Sedequías. Y entonces le dijo: bueno, toma, le digo, a otros 3 hombres contigo, no vayas solo, porque si vas solo te pueden hacer algo, pero toma a otros 3 hombres contigo y ve, saca a Jeremías del pozo. Entonces Ebed-Melech rápidamente va, busca a esos 3 hombres que a lo mejor eran guardias para que lo protegieran, y dice que primero fue a los salones del palacio donde estaban las vestiduras, de seguro las vestiduras del rey, y ahí buscó
ropas viejas, las tomó una soga y se fue hasta el pozo donde había sido arrojado Jeremías. Le habló y le dijo: hey, Jeremías, hombre de Dios, te vamos a sacar. Y le arroja la ropa vieja y le dice: mira, eso póntelo debajo de tus brazos, en los sobacos. Y le tira el lazo y dice: bueno, hoy ponte el lazo en tus brazos, porque te vamos a levantar. Jeremías se ata el lazo alrededor de sus brazos, pone la ropa vieja que Ebed-Melech le había tirado, la pone debajo de sus sobacos, porque Ebed-Melech le había dicho: mira, para que no te vaya a lastimar el lazo. Fíjese los cuidados que Ebed-Melech tuvo, la consideración con la cual estaba tratando a Jeremías, porque él simplemente podía haberle tirado el lazo y decirle: mira, agárrate fuerte que te vamos a levantar. Pero no, él pensó: si solo le tiramos el lazo, esto lo puede lastimar, le va a irritar la piel, le puede causar heridas. Entonces, por eso es que él tomó el cuidado de tirarle ropa vieja para que pudiera acolchonar el lazo y que no le dañara la piel a Jeremías. Jeremías hizo todo esto y aquellos hombres comenzaron a tirar del lazo. Había que sacarlo del lodo donde estaba hundido, pero logran arrancarlo del lodo y lo van subiendo. ¿Quién sabe, hermanos, qué profundidad tenía el pozo? No lo dice la Biblia, pero finalmente lo sacan. Y ya que lo habían sacado, el rey había dado orden de que lo tuvieran en el patio de la guardia. Es decir, lo llevaron a lo que era algo así como un cuartel, donde estaban los soldados que protegían al rey. Ahí permaneció Jeremías y allí estuvo hasta que Jerusalén cayó. Y así fue. Las cosas empeoraron. Ya no había alimento. La gente estaba desesperada. Y las pocas provisiones que quedaban, eso era para los soldados, porque eran los que se suponía que iban a defender al rey en algún momento de necesidad. Esas provisiones eran enviadas al cuartel. Ahí estaba Jeremías y los soldados algo le daban. Así es como Jeremías sobrevivió. Y un día, cuando ya faltaba poco para que la ciudad cayera y que se cumpliera todo lo que Jeremías y todos los profetas habían anunciado, que serían muertos, que no habrían de quedar ni niños, ni mujeres, ni ancianos, todos serían muertos. Los funcionarios serían degollados, pasados por espada. Los hijos, las hijas del rey y sus esposas serían llevados cautivos para servir a los caldeos allá en Babilonia. Desde cuando ya estaba eso a punto de cumplirse, un día Jeremías mandó a llamar a Ebed-Melech, el etíope, y el etíope llegó en esos días oscuros, esos días difíciles, cuando todos sabían de que la tragedia estaba ya sobre sus cabezas. Entonces Jeremías le dijo: mira, Ebed-Melech, el Señor me ha hablado y me ha dado un mensaje para ti. Y el mensaje es el que leímos hoy en los versículos que cité al principio. Le dijo el Señor a el etíope: mira, voy a cumplir las palabras que anuncié contra esta ciudad para mal y no para bien.
Y no solamente se iban a cumplir, ya se estaban cumpliendo. Pero le dice, en ese día, cuando Jerusalén caiga, cuando los hijos del rey sean matados, cuando los funcionarios sean también asesinados. Y recuerde que Ebed-Melech era un funcionario. Él era de los primeros que iban a ejecutar los caldeos. Pero el Señor le dice, en ese día tú vas a ser testigo de todo lo que yo anuncié. Verás cómo mi palabra se cumple una a una. Pero le dice, en ese día, cuando anden buscando a los funcionarios, cuando busquen a los hijos del rey para matarlos, cuando busquen a las esposas del rey para llevárselas cautivas, cuando anden buscando a los funcionarios como tú, yo te voy a rescatar, dice el Señor. Yo te voy a salvar. Y no caerás en las manos de los hombres que temes. Porque Ebed-Melech, como todos los demás funcionarios, el mismo rey, tenían temor de los caldeos, pero no se arrepentían. Pero a Ebed-Melech le dice, en verdad te voy a librar. No te van a matar, no vas a caer a filo de espada. Tu botín será tu vida. No vas a perder la vida, vas a escapar. Y vas a escapar con vida. Porque confiaste en mí. ¿Sabe por qué Dios estaba haciendo esto con Ebed-Melech? Porque la palabra de Dios dice, en otra bienaventuranza que también el Señor Jesús pronunció, Él dijo, bienaventurados, dichosos, los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Eso es lo que el etíope Ebed-Melech había hecho. Tener misericordia de Jeremías. Como se lo dijo al rey, mira, estos hombres están tratando con crueldad a Jeremías, el hombre de Dios, el que había anunciado todo lo que ya estaba ocurriendo. Y Ebed-Melech dijo, eso no está bien. Este es un hombre de Dios. Este Jeremías no tiene la culpa de haber dicho lo que Dios quería que se dijera. Hay que salvarlo. Y por eso es que Ebed-Melech suplicó por él al rey. Trató con ternura al profeta, lo sacó del pozo, lo llevó al cuartel. Ahí nadie lo iba a tocar ya. Y él sabía de que, aunque sea ración de soldado, pero algo iba a poder comer Jeremías. Y así fue. Entonces, él había mostrado misericordia. Fue el único. Es que esto es increíble, hermanos. Es lo que el Señor dijo allá en Juan capítulo 1. A los suyos vino, hablando de Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jeremías profetizaba para el pueblo de Dios, para los israelitas. Y Ebed-Melech, él era etíope, él no tenía nada que ver con eso. Él no era circuncidado, él no sabía nada de la ley de Moisés, él era extranjero. Y resulta que los que sí eran israelitas, los que sí eran pueblo escogido, los que sí eran descendientes de los patriarcas, los que sí eran miembros del pacto que Dios tenía,
Los que sí eran parte del culto, los que sí tenían las escrituras, resulta que son los crueles, que lo quieren matar. Pero este que era pagano, que era extranjero, es la única persona que tuvo misericordia de Jeremías y lo salvó. Es igual que la parábola que el Señor Jesús contó, que nosotros la conocemos con el nombre de el buen samaritano. El hombre es asaltado y lo dejan agonizando en el camino. Pasó un sacerdote, no estamos hablando ni siquiera de un israelita, sacerdote, y se hizo el loco. Luego venía un levita, que eran los asistentes de los sacerdotes, se hizo el loco también. Y luego venía un samaritano, él no era israelita, menos sacerdote, menos levita, era extranjero. Pero cuando vio al hombre agonizando, dice que tuvo misericordia de él, se detuvo, lo auxilió, le curó las heridas, lo vendó con vino, con aceite, y como que si fuera poco, lo coloca sobre su cabalgadura, lo lleva al mesón más cercano, ahí cuida de él, y después hasta le deja dinero adicional al mesonero y le dice: mira, cuídalo, y cualquier gasto aquí te lo dejo pagado de antemano. Si acaso gastara más, yo ya voy a regresar de mi viaje, cuando regrese te voy a pagar lo que te debe. Ahí tenemos a otro hombre haciendo misericordia. Pero ¿quién era el hombre? Un samaritano. Entonces, este pasaje lo que nos enseña es la importancia de que nosotros hagamos misericordia, que nos compadezcamos de los que sufren, que nos compadezcamos de los que hoy tienen dolor, que nos compadezcamos de los que sufren desgracias, de los despreciados, como Jeremías era despreciado, de los condenados a muerte, como Jeremías estaba condenado a muerte. Hacer lo que esté a nuestro alcance, lo que sea posible, pero hacer algo. Todo esto se hace, hermanos, porque hay un verdadero amor, porque el amor está en la persona. Entonces, a quien ayudamos puede ser una persona eminente como Jeremías, un hombre de Dios, un profeta. Bueno, diría uno, cualquiera ayudaría a un profeta. No, nadie lo ayudó. Un pagano fue quien lo ayudó. Pero a veces el necesitado no es profeta, sino que es como el hombre de la parábola del buen samaritano, que nada sabemos del hombre, solo que lo asaltaron y lo dejaron con una hemorragia, que se iba a morir ahí en el camino. Era un desconocido, pero era un ser humano. Y lo que el samaritano experimentó fue compasión. Sintió compasión del hombre. La clave entonces, hermanos, es que uno pueda ser compasivo. Compasivo con todas las personas. Compasivos con los niños, con los jóvenes, con los ancianos. Compasivos con los desempleados. Compasivos con los enfermos.
con los desorientados que han cometido tantos errores en su vida. A veces son pecados los que han cometido, pero aún los que cometen pecados, porque uno podría decir, como ha vivido en desobediencia, pues está cosechando lo que sembró. Es cierto, pero eso no quita la compasión que hay que brindar. Si no, recordemos esa otra parábola que popularmente se conoce como la parábola del hijo perdido. Este hijo se mostró irrespetuoso hacia su padre. Lo que le interesaba de su papá era el dinero que le podía dar. Y cuando le dio el dinero, dice que se fue lejos. ¿Y qué fue a hacer? A vivir perdidamente. Más adelante, al final de la parábola, el hermano mayor de este hijo perdido le dijo a su papá: mira, tomó tu dinero y se fue a malgastarlo con borrachos y con prostitutas. Eso era el hijo perdido. Todo el dinero que tenía, ¿para qué lo usó? Para meterse con un montón de prostitutas, para estar con sus amigos borrachos. Es decir, el dinero se lo acabó en borracheras y en prostitución, hasta que se quedó sin nada. Entonces él dijo: mejor voy a regresar a casa, porque en la casa de mi padre hasta el más pequeño de los sirvientes tienen abundancia de pan. Y yo, que soy hijo, estoy aquí anhelando comerme la comida de los cerdos. Y dice la Biblia que ni eso le daban. Total que decidió volver. Al volver, era un hijo que volvía derrotado, pobre, avergonzado, porque su vida la había dedicado fervorosamente a las borracheras y a la prostitución. Era el momento para que su padre le dijera: ¿lo viste? Es lo que te dije tantas veces. ¿Por qué no me escuchaste? Ahora ve qué haces. Yo te di la parte de la herencia que te correspondía. Con eso pudiste haber comprado tierras, pudiste haber comprado ganado, pudiste haber prosperado, pudiste haberle dado trabajo a otros hombres, sostener muchas familias. Pero no, lo que quería era prostitutas malolientes, borrachos vulgares. Hoy hay becas. Eso pudo haberle dicho el padre, pero no. Dice que cuando el papá lo vio, que venía de lejos, sintió misericordia en su corazón, sintió compasión. Por eso es que la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, porque el juicio lo que dice es su merecido. Él se lo buscó, hizo mal, hoy que saborea el mal que recibió. Eso dice la justicia, eso dice el juicio. Pero la Biblia dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces aquel padre se sintió conmovido, se le rompió el corazón cuando ve a su hijo venir en harapos, descalzo, pobre, sin nada, y sale corriendo. Y aquel hijo hasta ya había preparado las palabras que le iba a decir, y comenzó a decirle: padre, lo reconozco, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no soy digno
Ya no soy digno de llevar tu apellido, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, pero no he venido a reclamar mi posición de hijo. A lo que he venido es a pedirte que me des trabajo como esclavo. Y el padre no lo dejó hablar porque se le tiró encima y comenzó a besarlo y no paraba de besarlo. Esa es la misericordia. Por eso le digo, la base de la misericordia es el amor que podamos tener hacia las otras personas. Hermano, la gente, incluso la gente no cristiana, usted ha oído que tienen un refrán, un dicho, que dice: la vida da vueltas. La vida da vueltas. Y hay personas que le añaden un poco más y dicen: la vida da vueltas. Hoy estamos arriba, mañana vamos a estar abajo. Y eso la gente lo dice porque ha observado que eso ocurre. Entonces, cada uno de los que estamos aquí, un día, no sabemos cuándo, no sabemos cómo y no sabemos por qué, pero un día todos vamos a necesitar compasión, que alguien tenga misericordia de nosotros. Llegará ese día, y si no es en esta vida, hermanos, será cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Necesitaremos misericordia delante de Él. Pero ahí es donde viene la escritura. Y dice: dichosos, dichosos los que hicieron misericordia. Porque el que hace misericordia recibirá la misericordia. Es lo que Dios le está diciendo a Ebed-Melech allí. Mira, a todos los funcionarios como tú, los caldeos les traen hambre, a ustedes los van a buscar y los van a matar. Y los van a matar a todos. Pero tú, Ebed-Melech, a ti no, yo te voy a rescatar. Yo te voy a salvar la vida. A ti no te van a matar. Y tú vas a poder escapar. Y tu recompensa será tu vida. No vas a poderte llevar nada del palacio. No podrás llevarte ni dinero, ni vestidos, nada. Pero te llevas lo más importante, la vida. ¿Por qué? Porque Él había hecho misericordia. En cambio, el que no hace misericordia, la Biblia dice: juicio sin misericordia se hará a quien no tenga misericordia. Así que todos debemos ser misericordiosos hacia el desobediente, incluso hacia el rebelde, hacia el pecador, hacia el malo. Tener misericordia de los seres humanos. Y cuando somos misericordiosos, Dios será misericordioso en su trato con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer, hermanos, la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted hoy ha escuchado la palabra, se habrá dado cuenta que lo que ella nos enseña, la clave principal, es la de hacer misericordia. Yo quiero invitar entonces a las personas que quizás piensan: a mí me cuesta hacer misericordia. Es que yo no puedo perdonar cuando me han hecho algo. Tú lo que necesitas es creer en Jesús. Cree en Jesús. Y cuando recibas el perdón de parte de Dios, tu corazón quedará habilitado para ser misericordioso con los demás.
Invito entonces, si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor Jesús, ahí donde se encuentra, póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted. Muy bien, aquí adelante hay una joven, que Dios la bendiga. Alguien más que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie, queremos orar por usted. Alguien más que necesita venir al Hijo de Dios, póngase en pie, queremos orar por usted. Es el momento para hacerlo. Hay alguien que lo hace. Alguien más, póngase en pie. Jesús lo que quiere es perdonarle. Jesús lo que quiere es mostrarle toda la compasión, toda la misericordia, todo el amor que Él tiene para ti. Y cuando experimentamos esa bondad de Dios, allí es cuando podemos ser misericordiosos con los demás. ¿Hay alguien más? Puede ponerse en pie. Venga hoy, reciba al Señor. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, también puede aprovechar. Póngase en pie en este momento y oraremos por usted. Aquellos que se reconcilian pueden hacerlo ahora. Muy bien, aquí hay 3 personas que se han puesto en pie. Que Dios las bendiga. De este lado hay otro hombre, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita reconciliarse y practicar la misericordia, póngase en pie. No olvidemos que en la manera como tratamos a los demás, así seremos tratados. Si somos fríos con las necesidades de las personas, frialdad recibirás cuando tú tengas necesidad. Si eres indiferente con el sufrimiento de los demás, indiferencia será la que recibas cuando tú sufras. Si te burlas del mal ajeno, se burlarán de tu mal cuando llegue a ti. Pero si somos compasivos, si somos misericordiosos, recibiremos compasión y misericordia. Alguien más que necesita recibir al Señor, póngase en pie. O si se reconciliará, póngase en pie. Esta es ya la última llamada que estoy haciendo. Vamos a orar. Pero si hay alguien más, aproveche esta última llamada. Póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor. Ore con nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella nos otorga grandes lecciones, y por estas lecciones entendemos que tú lo que deseas es que siempre seamos compasivos, misericordiosos. Mira a las personas que aquí en este lugar se entregan a ti, como también aquellos que lo hacen a través de televisión, de radio, de internet. Donde quiera, Padre, que llegue esta palabra y donde quiera que hay personas que la están recibiendo, perdónales. Hazles nacer de nuevo. Con tu sangre preciosa borra todos sus pecados y coloca en sus corazones compasión, misericordia, ternura, para que cuando llegue el día de nuestra necesidad recibamos la misericordia
que damos a otros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.